Hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas. En este video de hoy lo que voy a resolver son los ejercicios que seleccioné de cinemática del primer parcial de biofísica presencial, ¿sí? Es más que nada para que ustedes empiecen a tener también un poquito de conciencia del nivel que exige biofísica, ¿sí? No es una materia fácil y veo que están bastante holgazanes y no se han puesto a estudiar todavía muy en serio. Muchos, ¿sí? Así que les voy a resolver una serie de ejercicios. Ya el tema está visto, ya arrancamos con dinámica nosotros, pero quiero hacer esto para que ustedes vean, ¿sí?, al nivel que tienen que alcanzar para poder resolver correctamente los ejercicios en el parcial. Voy a hacer, bueno, vamos a empezar por este que dice así. Una cañita voladora parte del reposo a nivel del piso, es impulsada verticalmente hacia arriba con una aceleración constante de módulo 8 metros sobre segundos cuadrados, hasta que en el instante T2 se le acaba el combustible, ¿sí? Desde ese momento se mueve, no, acá es T1, no es T2. Desde ese momento se mueve libremente hasta que en el instante T2 regresa al punto de partida. ¿Cuál de los siguientes gráficos es el que mejor representa la velocidad de la cañita en función del tiempo, desde que parte hasta que llega al piso? Entonces, antes de empezar a mirar los gráficos, vamos a charlar un poquito qué es lo que está pasando. En primera instancia, la cañita está subiendo, ¿sí? Y está yendo cada vez con mayor rapidez, ¿sí? Porque tiene una aceleración de 8 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que cada segundo va a tener 8 metros sobre segundos más de rapidez, ¿sí? O sea, si empieza con 0, al cabo de un segundo va a tener una velocidad, o sea, vamos a ya hablar de velocidad, ¿sí?, de 8 metros sobre segundos, y pasando segundos va a ser la velocidad de 16 metros por segundo. Así va a ir aumentando la velocidad, ¿sí?, hasta que en determinado momento se le acaba el combustible. Entonces, esa cañita que estaba yendo cada vez con más velocidad va a empezar a frenar primero, y cuando llegue a detenerse en altura máxima va a empezar a caer. Recuerden que nosotros trabajamos siempre en un sistema de referencias y consideramos que cuando la velocidad es hacia arriba, tanto en un tiro vertical, ¿sí?, en cualquier movimiento hacia arriba, la velocidad va a ser positiva, y si el cuerpo está cayendo, la velocidad va a ser negativa, ¿sí? Recuerden esto porque es muy importante para poder resolver el problema. Entonces, si nosotros miramos los gráficos son de velocidad en función del tiempo. Acá yo observo que arranca con determinada velocidad inicial positiva, ¿sí?, y en el tiempo 1 está en reposo y la velocidad empieza a ser negativa. O sea, como que como si hubiera lanzado un cuerpo hacia arriba, ¿sí?, con una determinada velocidad inicial. Ese cuerpo se detiene en la altura máxima y empieza a caer. Acá la velocidad se hizo negativa, el cuerpo está cayendo, ¿sí? Esto correspondería a un tiro vertical, pero esto no es un tiro vertical solamente, ¿sí? En una parte del problema es un tiro vertical cuando se acaba el combustible de la cañita. Acá arranca con velocidad 0, ¿sí?, va aumentando su velocidad hasta que se hace la velocidad, se hace máxima acá, ¿sí? O sea, esto estaría correspondiendo con el problema porque la velocidad va a ir subiendo mientras hay combustible, y después la velocidad empieza a disminuir, ¿sí?, empieza a frenarse y queda, ¿sí?, en ningún momento la velocidad se hizo negativa, en ningún momento cayó, ¿sí?, o sea que quedó allá arriba. Bueno, esto ni hace falta directamente analizarlo, ¿sí?, porque hay un salto. Acá la velocidad aumenta y de golpe y porrazo mágicamente se hace 0. Eso no puede pasar, ¿sí? Acá la velocidad se va aumentando, hasta ahí venimos bien con el movimiento, ¿sí?, que corresponde a lo que está pasando con la cañita, pero acá tenemos un tramo donde la velocidad es constante. En ningún momento la velocidad se va a hacer constante, así que ya queda descartado eso, ¿sí? Acá, fíjense que viene subiendo, ¿sí?, la velocidad. Hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Y en este tramo, ¿qué es lo que pasa? La velocidad empieza a aumentar a mayor ritmo. Fíjense la pendiente, la inclinación de esta recta, ¿sí? O sea, como que acá la aceleración va a pasar a ser un valor mayor a 8. Acá la aceleración es de 8 metros segundos cuadrados. Y acá tendría un valor mayor. Y eso no está pasando en el movimiento. Así que también es falso. Por último, el correcto, ¿sí? Fíjense que la cañita va aumentando su velocidad hasta que se acaba el combustible, después se empieza a disminuir la velocidad, o sea, empieza a frenar, ¿sí? Pero sigue subiendo el proyectil, y en determinado momento la velocidad se hace cero cuando está en la altura máxima, y ahí empieza a caer, la velocidad ahí se hace negativa, ¿sí? Entonces, este es el gráfico que corresponde al problema. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio, sí, este no es tan complicado. Dice así: un automóvil que parte del reposo se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente variado hasta alcanzar una velocidad de 72 km por hora a los 8 segundos de partir. Luego continúa su marcha con velocidad constante, o sea que este movimiento tiene dos tramos. Vamos a hacer un pequeño dibujito, sí, porque acá tenemos que hacer cuentas. Muy bien. Cuando son dos tramos, yo les aconsejo hacer lo que siempre hago, ¿sí? Dibujamos de esta manera. Vamos a suponer el primer tramo es este, ¿sí? Y este es el segundo tramo. El auto parte del reposo, o sea que acá la velocidad vale 0 metros por segundo, y al cabo de 8 segundos alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora, dice el problema. Recuerden que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundos, la regla práctica es dividir por 3,6, ¿sí? Me da 20 metros por segundos. Entonces, esta va a ser la velocidad inicial del primer tramo y esta la velocidad final. De acá en adelante, ¿sí? El auto viaja con movimiento rectilíneo uniforme, me dice. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer los primeros 200 metros? ¿Cuál es el problema que tengo? El primer problema que tengo acá es que yo no sé si los 200 metros los recorre en el primer tramo, ¿sí? En algún tiempo del primer tramo, o ¿sí? Si bien tarda más de 8 segundos, lo hace en el segundo tramo. Entonces, por las dudas, lo que voy a calcular es la distancia que va a recorrer en el primer tramo, y ahí vamos a ver, ¿sí? Primero necesito saber la aceleración, para lo cual planteamos que la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo, ¿sí? Eso nos va a dar la aceleración. La velocidad final es 20 metros por segundo, la inicial es 0, podemos cancelarlo, sobre el tiempo que son 8 segundos. Nuestra aceleración es de 20 octavos, vamos a dividirlo, 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Teniendo la aceleración, ¿sí? Vamos a calcular ese desplazamiento. En el primer tramo, la velocidad inicial por tiempo vale 0, o sea que ese término de la ecuación horaria se cancela. Me queda un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, acá hacemos 8 al cuadrado, que es 64. 64 lo multiplicamos por 2,5, que es la aceleración, y lo dividimos por 2 o lo multiplicamos por un medio. Eso nos va a dar 80 metros, ¿sí? Segundos cuadrados se van a ir con los segundos cuadrados de acá. Esto va a quedar en metros. Fíjense que cuando el auto acelera, llega a recorrer solamente 80 metros. Y a mí me pide cuánto tiempo tardará en recorrer los primeros 200 metros. O sea, en estos 8 segundos recorre 80 metros. Pero le están faltando 120 metros más que tiene que recorrer, y lo va a hacer esos 120 metros a velocidad constante. ¿Con qué velocidad constante? Con la velocidad que alcanzó, ¿sí? Al final del primer tramo. Entonces, acá el movimiento es rectilíneo uniforme, me va a quedar que la velocidad es igual a delta X sobre delta T. Mi incógnita es el tiempo, la paso multiplicando, y la velocidad que queda multiplicando vuelve dividiendo, ¿sí? Entonces, de esta manera queda despejada mi incógnita, que es el tiempo. Acá vamos a poner 120 metros, que es lo que le falta recorrer para llegar a 200, y la velocidad es de 20 metros por segundo, ¿sí? Simplificamos, me quedan 6 segundos. Pero esto es lo que tarda en recorrer los 120 metros que le falta. En total, ¿sí?
va a tardar desde que arrancó el movimiento 8 segundos más 6 segundos. El tiempo total es de 14 segundos. Y esta tiene que ser la respuesta, ¿sí? Muy bien. Bueno, grafique la posición del automóvil en función del tiempo para los primeros 20 segundos de viaje. Bien, nosotros hicimos 14 segundos, o sea que vamos a tener que hacer ahora, fíjense, primero tenemos que hacer algunos cálculos antes de graficar. 8 segundos tardó en acelerar, pero me piden los 20 segundos, me están faltando 12 segundos de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a calcular qué distancia recorre en esos, ¿sí?, 12 segundos que nos están faltando. 20 metros por segundo es la velocidad, y acá vamos a poner 12 segundos, que lo pasamos multiplicando, y eso nos va a dar el desplazamiento. Segundos se van con segundos, 12 por 20 son 240, ¿no? 20 por 12, 240 metros. Esto lo hace en el tramo de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces a mí me están pidiendo que grafique la posición en función del tiempo, o sea que el eje posición en metros va a ir acá, este va a ser el eje tiempo en los primeros 20 segundos. Recuerden que los primeros 8 segundos, vamos a hacer por ejemplo escala de 4 en 4, 4, 8, 12, 16, 20 segundos. Y esto es el tiempo medido en segundos. En el primer tramo, que es el tramo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en 8 segundos recorrió 80 metros, ¿sí? Y después recorrió 240 metros más, o sea que el desplazamiento total, vamos a decir que son 80 metros más 240 metros, delta X total van a ser 300, son 60, 320 metros, bien digo. Entonces el eje este tiene que ir hasta 320, podemos hacer de, no sé, de 80 en 80, 60 en 60, no, vamos a hacer de, a ver, 40 en 40, sí, 40, 80, 120, 160, 160, 200, 240, me quedé corto acá, 240, 280, 320, quedaría acá arriba, 320, ¿sí? Bueno, esto me quedé un poquito corto acá. Entonces, sabemos que en los 8 primeros segundos recorre, dijimos, 80 metros, con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, acá está 80 metros, 8 segundos, 80 metros, el punto estaría acá. Y lo que tenemos que dibujar es una rama de parábola cóncava positiva, o sea, con las ramas hacia arriba, ¿sí? No hacia abajo. Recuerden que esto es un movimiento variado, así que se representa con parábolas en el gráfico de posición tiempo. Y es cóncava positiva porque el auto va cada vez con mayor rapidez, ¿sí? Y después se transforma en un movimiento rectilíneo uniforme y sabemos que a los 320 metros va a llegar al cabo de 20 segundos, ¿sí? Entonces esto va a ir en línea recta, ¿sí? Porque esta parte es rectilíneo uniforme. Bueno, ahí terminamos con el problema este del viaje. Vamos a ver qué más tenemos. A ver acá. Dice así: un auto se mueve sobre una trayectoria rectilínea. Fíjense que dice rectilínea, no dice uniforme ni variada, ¿sí? Ojo con eso. Puede ser cualquiera de los dos movimientos. El gráfico dado representa la velocidad que adquiere el mismo en función del tiempo, ¿sí? Fíjense el gráfico de velocidad en función del tiempo. Sabiendo que en el instante t0, tiempo 0, está pasando por el origen de coordenadas. Bueno, vamos a analizar primero qué es lo que está pasando en el gráfico y después vamos a ver cuál es la opción correcta, ¿sí? Acá el gráfico empieza con un movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, ¿sí? A velocidad de 36 km por hora durante 20 segundos. En determinado momento, más precisamente a los 20 segundos, el auto empieza a disminuir su velocidad, o sea, empieza a frenar hasta que se detiene. Después de detenerse y durante 10 segundos más, ¿sí?, el auto va a empezar a acelerar, pero con sentido contrario. O sea, frenó y está acelerando marcha atrás, supónganse, ¿sí? Pero acelerando cada vez con mayor rapidez.
Y por último, cuando llega a 40 segundos, alcanza cierta velocidad, la velocidad de menos 36 km por hora, o sea, hacia atrás, ¿sí? Retrocediendo, sigue retrocediendo durante 40 segundos más, pero con rapidez constante, ¿sí? Con velocidad constante. Entonces, el auto, ¿qué es lo que hizo? Se alejó, ¿sí? Primero a velocidad constante, después se siguió alejando mientras frenaba hasta que se detuvo. Una vez que se detuvo empezó a retroceder, ¿sí? Bien, entonces, las opciones son: volverá a pasar por el origen en tiempo 30 segundos, volverá a pasar por el origen, volverá... Siempre es lo mismo, lo que me van cambiando son los tiempos. O sea que yo me voy a preguntar cuánto tiempo tarda en pasar por el origen, ¿sí? Para lo cual, lo que tenemos que saber es que la distancia que hizo hacia adelante tiene que ser la misma distancia que hizo hacia atrás. ¿Están de acuerdo? De esa forma va a volver a estar en el punto de partida. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es determinar qué distancia avanzó y después voy a ver, ¿sí? Voy a ver para qué tiempo va a tardar en recorrer esa misma distancia hacia atrás. Lo que les cuento es que en un gráfico de velocidad versus tiempo, el área encerrada por las curvas, lo que me da justamente es el desplazamiento. Entonces nosotros tenemos la herramienta de calcular por medio de áreas cuál es el desplazamiento que sufre cualquier objeto. Fíjense acá que yo tengo un rectángulo, ¿sí? De base 20 y altura 36. Están distintas unidades, o sea, si yo lo tuviera que hacer desarrollado, este problema sería larguísimo. Entonces ahí es donde tiene que entrar, ¿sí? La lógica y ver la manera de poder resolverlo sin tener que hacer mayores cálculos. Acá yo tengo una base de 20 y una altura de 36. Son 20 segundos por 36 kilómetros por hora, ¿sí? Si yo los pasara los segundos a horas y multiplicara, me va a dar la distancia en horas. Si pasara los kilómetros por hora a metros por segundo y multiplicamos, me va a dar ese desplazamiento en metros. Pero fíjense, la base es 20 y la altura 36. Y acá yo tengo un triangulito de base 10, ¿sí? Porque de 20 a 30 y 10, altura 36. El área sería base por altura dividido 2. Entonces, la distancia que recorrió hacia adelante va a ser el área de este rectángulo más el área de este triángulo. Entonces, yo puedo acá determinar lo mismo acá abajo, porque acá ya está retrocediendo. Fíjense que este triángulo compensa con este, ¿sí? Acá es avanzando, acá es retrocediendo, ¿sí? Entonces, este triángulo tiene la misma base y tiene la misma altura, ¿sí? Entonces, este desplazamiento hacia adelante compensa con este desplazamiento hacia atrás. Y este rectángulo que estoy dibujando yo acá, de base 20 y altura 36, va a compensar este rectángulo de acá. O sea, la respuesta va a ser 60 segundos, ¿sí? En 60 segundos el auto va a estar en la misma posición de donde partió. Repito, el auto se iba alejando, ¿sí? A velocidad constante, en determinado momento sigue avanzando pero frenando, ¿sí? Y acá recién se detuvo. Entonces todo esto representa todo lo que avanzó el auto. Acá ya empieza a acelerar pero con sentido contrario, ¿sí? Hasta alcanzar cierta velocidad ya está retrocediendo y acá sigue retrocediendo, ¿sí? Y todo lo que retrocede en esta área encerrada acá compensa con todo lo que avanzó, ¿sí? Así que la respuesta es: volverá a pasar por el origen en tiempo 60 segundos. Otro. Dado el siguiente gráfico correspondiente a un movimiento rectilíneo, dice nuevamente, el desplazamiento del objeto entre 0 segundos y 1,5 segundos es igual a... Y ojo acá que dice desplazamiento, ¿sí? Entonces, entre 0 y 1,5 segundos es un gráfico también de velocidad versus tiempo, ¿sí? Y podemos jugar, como les decía, con las áreas para no tener que calcular la aceleración, ¿sí? Se hace muy, muy engorroso si lo quiero desarrollar completamente. Entonces, ahí seguimos lo que yo les decía hoy, seguimos jugando con las áreas. Vamos a analizar, tiene velocidad negativa, o sea que si yo lo tuviera que representar, ¿sí? Yo tengo mi 0 acá, el auto está yendo en aquel sentido, ¿sí? O puede estar acá y se está acercando al 0, ¿sí? Pero está, digamos, acercándose a mi punto de referencia. Velocidad negativa
Pero la velocidad, fíjense, que se va haciendo cada vez más grande hasta llegar a cero, ¿sí? Velocidad menos 2 es un valor más grande que menos 5, ¿sí? O sea, lo que está haciendo el auto es está frenando, ¿sí? Pero está frenando, pero está yendo hacia la izquierda. Acá, a los 0,5 segundos, el auto alcanza el reposo y empieza a acelerar, pero para el otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esta área de acá, ¿sí? Hacemos área del triángulo, es base por altura sobre 2. O sea, la base es 0,5, ¿sí? Segundo, podemos poner unidades porque es metros por segundo y estos segundos, por, ¿sí? La velocidad, perdón, base por altura, la altura del triángulo sería la velocidad, menos 5 metros por segundo, todo esto dividido 2, ¿sí? Segundos se van con segundos, acá me queda menos 2,5 dividido 2, menos 1,25, todo en metros, esto, si no metí la pata, ¿sí? Vamos a revisar por las dos las cuentas, porque si no arrastramos para después. 0,5 por 5 me da 2,5, va a quedar negativo, dividido 2, un menos 1,25. Bien, ahora vamos a ver, ¿sí? Esto es toda la distancia que recorrió hacia la izquierda, ¿sí? O sea, se fue para allá 1,25 m. Ahora vamos a ver cuánto hace hacia la derecha, calculando el área del otro triángulo, ¿sí? Y vamos a ponerle ya directamente delta X, ¿sí? Bueno, es lo mismo, área, es lo mismo. Base, fíjense que la base va de 0,5 a 1,5, o sea, la base mide un segundo, ¿sí? Y la altura es de 10 metros por segundo, que es la velocidad que alcanza, dividido 2. Segundos se va con segundos, y esto me queda 5 metros, es lo que el auto hace hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto se desplazó? Bueno, si retrocedió 1,25, ¿sí? Y avanzó 5, lo que se desplazó va a ser 5 metros menos 1,25. ¿Sí? Final menos inicial. Y esto me da 3,75 metros. Esto es el desplazamiento. Ahora bien, si me hubieran preguntado la distancia que recorrió, lo que podemos hacer es sumar estos valores, tomar este como positivo, ¿sí? Porque el auto hizo esa distancia de 1,25 m y después 5 metros hacia adelante. O sea, recorrió, o sea, si vamos a hablar cuánta nafta gastó, lo que me importa no es de dónde llegó, de dónde salió hasta dónde llegó, ¿sí? Todo lo que recorrió 6,25 metros en total. Pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo el desplazamiento, así que mucha atención y tengan cuidado con eso. Muy bien. Sigamos. Dice así: un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo, ojo, con una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Considerando que el movimiento ocurre cerca de la superficie terrestre y en ausencia de todo tipo de rozamiento, el cuerpo recorre 24 metros hasta llegar al suelo. Calcule el tiempo transcurrido desde el lanzamiento hasta que llega al suelo y la velocidad que alcanza justo antes de tocarlo. Bien, vamos entonces a calcular las dos cosas que me están pidiendo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el tema del sistema de referencia. Nosotros dijimos siempre que trabajamos a la velocidad positiva hacia arriba, velocidad negativa hacia abajo, ¿sí? La gravedad siempre negativa, ¿sí? Siempre trabajamos así. Y entonces, en este caso, la velocidad inicial para nosotros, como el cuerpo lo lanzamos verticalmente hacia abajo, la velocidad inicial va a ser de menos 2 metros por segundo. Y después, otra cosa, la variación de altura, como se está acercando al suelo, ¿sí? Es como cuando se acerca a mi cero, ¿sí? A mi punto de referencia, la variación de altura va a ser menos 24 metros, ¿sí? Así que, bueno, vamos a plantear la ecuación horaria. Altura final es igual a altura inicial, ¿sí? Más velocidad inicial por delta t, más 1/2 de la gravedad por delta t al cuadrado. Entonces, si pasa altura inicial restando, me queda delta h, ¿sí? Altura final menos altura inicial, que vale menos 24 metros. La velocidad inicial es de menos 2 metros sobre segundos, ¿sí? Y lo que voy a averiguar acá es el tiempo en que tarda en llegar al suelo. Esa es mi incógnita.
Acá me queda la mitad de la gravedad. Recuerden que la gravedad la tomamos como negativa, o sea que acá me queda un medio de menos 10, me va a quedar menos 5 metros sobre segundos al cuadrado, delta t al cuadrado. ¿Qué pasó? Llegamos a una ecuación cuadrática. Lo que vamos a hacer es igualarla a 0, pasando el 24 sumando, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos esto, el número que multiplica la variable al cuadrado es a, el coeficiente cuadrático. El que multiplica al tiempo a la 1 es b, el coeficiente lineal. Y c es la ordenada al origen. Aplicamos fórmula resolvente de cuadráticas. Yo lo voy a hacer con la calculadora. A vale menos 5, b vale menos 2 y c vale 24. Esto me está dando menos 2,4. Esperen que se los muestro. Menos 2,4 y 2, ¿sí? O sea que delta T1 es menos 2,4 segundos y delta T2, ¿sí? Es 2 segundos. Ok, ¿cuál es el tiempo que voy a tomar? El tiempo positivo, ¿sí? Esto no tiene sentido en física clásica. Bueno, entonces ya tenemos el tiempo transcurrido desde el lanzamiento hasta que alcanza el suelo. Y por último, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad final con la que llega al suelo, ¿sí? Bueno, delta t es lo mismo. La velocidad final, que es lo que quiero saber, va a ser igual a la velocidad inicial, que es menos 2 metros por segundo, gravedad negativa, ¿sí? Por el tiempo, que son 2 segundos. Acá segundos se va con el cuadrado, me queda velocidad final menos 2 metros por segundo, acá me da menos 20 metros por segundo, el resultado es menos 22 metros por segundo, ¿sí? El signo me está indicando que es hacia abajo, ¿sí? También podría ser la respuesta, llega con una velocidad de 22 metros sobre segundos hacia abajo. Listo, vamos entonces con el último problema del video. Dice así, esperen, tomo un poquito de agua. El siguiente gráfico de posición respecto del tiempo corresponde a un tramo de una única parábola que representa el movimiento rectilíneo de un objeto. Por lo tanto, la velocidad y la aceleración en el instante t0 son iguales a... Bueno, vamos a analizar un poquito el gráfico. El gráfico es similar, ¿sí?, al de un tiro vertical. Aunque acá, bueno, en vez de altura es posición, es horizontal el movimiento. Pero lo que puedo analizar es acá, así como que si fuera un tiro vertical, el objeto estaría subiendo, ¿sí?, hasta detenerse en una altura máxima de 10 metros. Y a partir de ahí empieza a caer. Tarda 2 segundos en alcanzar la altura máxima y tarda 2 segundos más en volver al suelo. Si fuera eso un tiro vertical, no es un tiro vertical, pero para el caso es exactamente lo mismo el análisis, ¿sí? Vamos a ver una cosa. Sabemos que en los primeros 2 segundos recorre 10 metros, ¿sí? Con eso, acá lo que va a ir pasando es que tenemos que la velocidad va a ir disminuyendo, ¿sí? Por la concavidad, ya me doy cuenta, de la parábola, ¿sí? La velocidad va a ir disminuyendo, se hace 0 y después se va a hacer negativa. Ahora bien, vamos a anotar las fórmulas que nosotros conocemos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. La ecuación horaria, x final es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo, vamos a poner así, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Si en vez de delta t ponemos tiempo, es lo mismo en este problema. Otra ecuación que sabemos es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y también tenemos la complementaria, ¿sí? Hay otra más, pero no se suele usar. Por eso no se las di. Ahora bien, quizás esa es la solución a este problema, pero no me la acuerdo, tendría que desarrollarla. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tenemos muy poca información. O si bien tenemos la información justa, pero no está la información preparada para las ecuaciones. Porque yo tengo, por ejemplo, delta x, o sea, o tengo x inicial y x final, ¿sí? Supónganse que yo analizo de acá a acá. Tengo x final y x inicial. No tengo la velocidad inicial, no tengo el tiempo, sí lo tengo, es dato, pero no tengo la aceleración. O sea, yo acá tengo dos incógnitas, que es la velocidad inicial y la aceleración. El sistema no lo puedo resolver, no puedo resolver esta ecuación con dos incógnitas. Ahora bien, si yo miro esta ecuación, velocidad final
La tengo, la velocidad final sí la tengo porque acá se detiene, ¿sí? Acá es, la velocidad va disminuyendo hasta que se detiene, o sea, la velocidad final va a ser 0, es dato. Pero no tengo ni la velocidad inicial ni la aceleración, tengo el tiempo. Tengo dos incógnitas, no me sirve. Acá no tengo la aceleración, ¿sí? Y no tengo la velocidad inicial. Tampoco me sirve porque tengo dos incógnitas. Pero fíjense una cosa, son las mismas incógnitas. Entonces lo que yo puedo hacer es reemplazar, por ejemplo, esta ecuación dentro de esta, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo acá velocidad final, vamos a poner 0, ¿sí? Velocidad inicial, no lo sé. Aceleración, no la sé. Tiempo, lo sé, son 2 segundos. Lo que voy a hacer es despejar la velocidad inicial, o sea que esto lo voy a pasar restando para allá. Esto se cancela, me queda 0, ¿sí? Entonces, si esto pasa restando, me queda menos 2 segundos multiplicado por aceleración igual a velocidad inicial. Acá quedó despejada la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, en lugar de velocidad inicial en esta ecuación, reemplazo por este valor, ¿sí? Entonces esto me quedaría, y ya vamos poniendo los datos. X final va a ser 10 metros, ¿sí? X inicial, 0. O sea que no lo ponemos ya, lo cancelamos. Velocidad inicial, dijimos que en lugar de velocidad inicial vamos a poner menos 2 segundos por aceleración. Esto multiplicado por tiempo, ¿sí? Por tiempo que son 2 segundos. Más un medio de la aceleración que no la conocemos, pero el tiempo sí, son 2 segundos elevado al cuadrado. Y observen que me queda una sola incógnita. Entonces, 10 metros es igual, multiplico este 2 segundos con este menos 2 segundos, me queda menos 4 segundos al cuadrado por aceleración, ¿sí? Y acá hago 2 segundos al cuadrado, son 4 segundos cuadrados, dividido 2 son 2 segundos cuadrados multiplicado por aceleración. Los términos son semejantes, así que yo puedo hacer esta resta, ¿sí? Quedaría menos 2 segundos cuadrados aceleración. Y por último, esto que está multiplicando a mi incógnita, lo paso dividiendo. Y me queda que la aceleración es de menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y acá obtuvimos la primera incógnita, que era que la aceleración que me lo pedían, ¿sí? Y la velocidad, vamos a calcularla ahora, la velocidad inicial. Ya teniendo esto, podemos ir acá, ¿sí? Podemos plantear que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Vamos. Entonces, velocidad final, vamos a seguir analizando de acá hasta acá. La velocidad final va a ser 0. La velocidad inicial es mi incógnita. La aceleración es menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo transcurrido en ir de acá hasta acá es de 2 segundos, o sea, por 2 segundos. Simplificamos, me queda 0 es igual a velocidad inicial menos 10 metros por segundo. Menos 10 metros por segundo pasa sumando, ¿sí? Y ahí obtenemos, cualquier cosa puse. Menos 10, bueno, 10 metros por segundo igual a velocidad inicial. Pasé esto sumando y ahí obtenemos la velocidad inicial, ¿sí? Vamos a ver las opciones. La opción correcta, velocidad inicial es 10 metros por segundo y aceleración menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, muy bien, chicos, esto ha sido todo para este video. Espero que les sirva, ¿sí? Y espero que si no están estudiando, tomen conciencia de que si no le dan duro a biofísica, los va a pasar por arriba. Así que pónganse a estudiar y dejen de ser holgazanes. Nos estamos viendo en el siguiente video de dinámica. Ya hicimos la primera parte de dinámica. El siguiente video, bueno, dinámica 2, vamos a seguir avanzando en profundidad. Vamos a hacer ejercicios de las guías, ¿sí? Y ya después lo vamos a empezar a mezclar con la parte de dinámica también, que es la parte de energía cinética, potencial, trabajo mecánico, ¿sí? Variación, variación de energía mecánica, fuerzas no conservativas. Bueno, el tema es bastante extenso, ¿sí? Así que tenemos mucho por hacer. Les dejo un saludo grande y nos estamos viendo en el siguiente video o nos hablamos en el grupo, en el curso, ¿sí? Chau, chau, chicos.